Desde que se introdujo el VAR en la Premier League en la temporada 2019-2020 ha sido objeto de división entre aficionados, entre profesionales, entre periodistas, pero la verdad es que este año el VAR está más de actualidad que nunca a causa de una serie de decisiones que nadie ha acabado de entender del todo y algunos errores que han sido flagrantes, que han sido clamorosos. Comenzamos hablando del famoso gol del Newcastle ante el Arsenal para la victoria por 1-0 de los Magpies, un gol que Mikel Arteta calificó como una auténtica vergüenza. El VAR revisó el gol durante 4 minutos por 3 posibles infracciones. Primero para comprobar si el balón había salido por la línea de fondo o no. Luego para comprobar si había una falta de Joelinton sobre Gabriel. Y finalmente para comprobar si había fuera de juego de Anthony Gordon al rematar a portería. Ahí veis la primera de esas revisiones para decidir si el balón había salido o no. Finalmente el VAR le dio la razón, digamos, en cada una de esas 3 decisiones al Newcastle y acabó concediendo el gol en una de las decisiones más polémicas del VAR de esta temporada. Lo cierto es que las cosas ya empezaron muy mal para el VAR esta temporada en la Premier League, porque el videoarbitraje decidió no entrar para señalar un posible penalti de Andre Onana sobre un futbolista de los Wolves en el primer partido de la temporada del Manchester United, que acabó con victoria por 1-0. Se produjo esa acción en los últimos minutos, los Wolves pidieron penalti, pero el VAR decidió no entrar. Hombre, a ver. Es evidente que Andre Onana pues, está intentando abrazar, ¿no? Es una muestra de cariño clarísimo hacia no uno, sino 2 incluso jugadores rivales, en una muestra de solidaridad, ¿no? Al fin y al cabo era el primer partido de Andre Onana en Premier League y dijo, muchachos, abracémonos, acabo de llegar a la Premier League. Parece de todos modos que los jugadores del Wolves no están súper contentos por este abrazo. En fin, Andre Onana que dio un puñetazo a un futbolista de los Wolves y el VAR consideró que, bueno, pues que era un intento de abrazo y que por tanto no era punible. Pero el error más clamoroso de esta temporada se produjo en la única derrota precisamente del Liverpool en la primera división hasta la fecha de hoy, en el partido ante el Tottenham en el Tottenham Hotspur Stadium, cuando anuló incorrectamente un gol válido de Luis Díaz con el marcador 0-0 a causa de un error de comunicación entre los árbitros que estaban en el VAR y el árbitro de campo. Además, no fue precisamente una cosa milimétrica. Vamos a ver esa jugada porque podréis observar cómo Luis Díaz claramente está en posición legal. El problema aquí fue un error de comunicación, como digo, porque los árbitros del VAR consideraron que el árbitro había dado el gol y dijeron, hey, todo perfecto, muy bien, buena decisión, cuando en realidad el árbitro de campo lo que había hecho era anular el gol. Para cuando se quisieron dar cuenta, el juego ya se había retomado con 0-0 y la anulación de ese gol válido de Luis Díaz, con el agravante, por supuesto, de que al final el resultado acabó siendo negativo para los intereses de los Reds, así que tuvo un impacto sobre el marcador final y sobre la puntuación. Si al final de temporada el Liverpool, por ejemplo, acaba perdiendo la Liga por 1 o 2 puntos, pues alguien se acordará de ese error del VAR. En el vídeo de hoy, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver cuál es la opinión de los aficionados sobre el VAR hasta este momento. Nos basaremos en un estudio que hizo recientemente The Athletic, hace cuestión solo de 1 o 2 meses, porque en este caso hay que tomar siempre la última, digamos, las últimas encuestas, no valen las encuestas de hace 2 años, hay que tomar las últimas encuestas. La más reciente es la que hizo, como digo, The Athletic en noviembre de 2023. Que ahí vemos principalmente los resultados. ¿Te quedarías con el VAR? Un 52.1% dice que sí y el 47.9% dice que no. Como digo, primero vamos a ver la opinión de los aficionados, luego veremos qué problemas está generando el VAR y propondremos nuestras soluciones. Ya veis ahí que los aficionados, por poco, pero todavía se muestran mayoritarios a conservar el VAR. Pero cuando se les pregunto si creen que el VAR hace mejor o peor el fútbol, la opinión es bastante diferente. Vamos a ver la opinión de las más de 2.000 aficionados que respondieron a esta encuesta de The Athletic. Ahí lo veis. 63.6% de los aficionados consideran 2/3 que el VAR ha hecho peor el fútbol, solo el 20% considera que lo ha hecho mejor y el 16% dice, bueno, pues más o menos yo lo veo igual. Pues se meten aficionados del Manchester United que dicen, bueno, antes del VAR ya perdíamos y ahora con el VAR perdemos igual, así que a mí no me afecta en lo más mínimo. Vamos a comenzar hablando de cuáles son los problemas específicos que genera el VAR para tratar de aportar soluciones. Ya veis que entre la International Board y que una mayoría de aficionados, aunque sea pequeña, considera que el VAR debe quedarse,
el VAR no se va a anular, ¿vale? En un futuro cercano, el VAR no va a irse de nuestras vidas. Así que lo que tenemos que hacer es tratar de proponer soluciones para hacerlo mejor. Y comenzamos analizando los problemas que está generando el VAR. Comenzando por el tema de las celebraciones de gol, que para mí, desde un punto de vista personal, es el principal problema. Hoy en día, o sea, el fútbol se basa en los goles, ¿de acuerdo? La principal cosa que diferencia al fútbol de otros deportes es el éxtasis que generan los goles. En el baloncesto, por ejemplo, hay anotaciones cada 2x3. En el rugby, pues también hay bastantes anotaciones. El fútbol tiene esta especificidad que hace que el gol sea muy excepcional. Y un partido sin goles es un partido, pues, aburrido, es un partido intrascendente. Hay mucha gente que dirá, bueno, yo un 0-0 lo he disfrutado más que un 4-3. Lo primero, no digas trolas, ¿vale? Esto es lo primero, no se miente. Y lo segundo, no es posible, porque el éxtasis, el cenit el culmen del fútbol es el gol. Y el VAR nos ha quitado la alegría por los goles, porque, hombre, si es un penalti, no, si marcas el penalti, pues es gol. Pero en todas las acciones en las cuales hay un mínimo riesgo de fuera de juego, ya no celebras igual los goles, porque dices, bueno, a ver, espérate, no sea que vayamos a celebrar a lo tonto, porque ahora va a entrar el VAR y va a decidir si hay un fuera de juego de 2 milímetros o no. No, pero el gol es válido. Bueno, espérate, que ahora va a entrar el VAR, va a tirar la línea y va a medir si el pelo del tupé del delantero estaba más adelantado que el pelo del trasero del defensa. Y este es el principal problema del VAR, y por eso posiblemente muchos de los aficionados consideran que el fútbol ahora es peor con el VAR, porque te quita esa alegría de la celebración. Hay gente que dice, bueno, pero ahora celebras 2 veces, porque celebras cuando marcas y celebras cuando el VAR te lo da. A ver un segundo, es una discusión seria, ¿vale? ¿Cómo que celebras 2 veces? No celebras 2 veces. Como mucho celebras una cuando el VAR lo da, pero ya no es lo mismo, no es ese éxtasis del momento, estás tranquilamente viendo el partido y de repente tu equipo marca un gol de la nada. Esto nos pasa a muchos aficionados del West Ham, porque como tu equipo juega absolutamente a la nada, pegas un pelotazo y de repente encuentras con un gol. Éxtasis absoluto. Primer problema, el tema de las celebraciones de gol. Sin goles no hay fútbol, es lo que hace específico al fútbol, y el VAR está quitándonos la alegría de celebrar los goles. Segundo punto, fundamental, las interrupciones. El VAR interrumpe mucho el juego y además lo interrumpe durante mucho tiempo. Y este es un problema que se acentúa todavía más en la Premier League. La Premier League, la principal especificidad que tiene respecto a otras ligas de fútbol del mundo es que el ritmo es más alto, es más constante, hay menos interrupciones. Por eso los arbitrajes son tan importantes y tan determinantes en la Premier League, porque los árbitros deben dejar jugar. Esa es una de las grandes especificidades y algo que hace más interesante la Premier League respecto a otras ligas. Pero el VAR le está quitando eso. Por eso la Premier League, más que otras ligas, debería prestar especial atención al uso del VAR, porque pueden quedarse sin esa particularidad que hace que la Premier League, para muchos aficionados neutrales en todo el mundo, sea una liga más entretenida de ver. Os pongo algunos ejemplos. En la derrota por 1-4 del Tottenham ante el Chelsea hubo 21 minutos de tiempo añadido, después de que el VAR tuviera que decir sobre varios incidentes, entre ellos una entrada de Destiny Udogie sobre Raheem Sterling, un gol de Sterling anulado por manos, una entrada del Cuti Romero que no fue sancionada pero acabó en penalti y expulsión tras análisis del VAR, y 4 goles anulados en la primera parte. El VAR, a la práctica, está entrando en cada acción, con lo cual es un rearbitraje constante y se pierde mucho tiempo. Tras ese partido, Ange Postecoglou, el entrenador del Tottenham, dio con la clave, dijo lo siguiente: creo que el deporte va hacia un estudio forense de cada decisión. No me gusta. Si mides la cantidad de tiempo que el juego estuvo parado, quizás la gente disfruta este tipo de cosas, pero yo preferiría que nos vieran jugar al fútbol. Efectivamente, hoy en día nos pasamos más minutos viendo el juego parado y los jugadores así sobre el terreno de juego mientras el árbitro está esperando que le digan algo por el pinganillo o yéndose a la pantalla a mirar, que viendo fútbol. Se trata de esto, no podemos celebrar los goles, no vemos a los jugadores jugar. Bueno, pues entonces, ¿en qué consiste? ¿Cuál es la gracia ya de este deporte? En la victoria del Bournemouth sobre el Burnley, el VAR entró a revisar un gol de Jay Rodríguez en la recta final del partido, que finalmente fue anulado tras 5 minutos. 5 minutos revisando, lo cual llevó a ambas aficiones a cantar al unísono "This is embarrassing", esto es una vergüenza. Tras el partido, Vincent Kompany, el entrenador del Burnley, dijo que el VAR es como ir al casino y poner todas las fichas en el negro o en el rojo.
Segundo problema, por tanto, el tema de las interrupciones, especialmente grave para la Premier League. Vamos con el tercer punto, el protocolo, el famoso protocolo. El tema es que hoy en día el VAR no puede corregir una decisión del árbitro si existe un mínimo contacto. Es decir, el árbitro señala un penalti, que claramente hay un contacto, pero es muy leve y no es suficiente para señalar penalti, pero como hay un contacto, el VAR ya no puede entrar. Que aquí entramos en otra de las clásicas errores del fútbol en la aplicación actual, que es que oye, hay un penalti. Ah, bueno, revisas la acción en 27 repeticiones. Bueno, pero mira, aquí se ve cómo le toca. No todo contacto es penalti. En el fútbol hay un espacio delimitado y hay 22 tipos dentro. En algún momento tienen que chocar, tienen que tocarse. No todo contacto es penalti. Y entonces, ¿qué pasa? En el VAR dice, no, pero aquí, este le ha rozado, ¿eh? Bueno, pues ya no podemos entrar. Bueno, le ha rozado. Rozar no es penalti. Rozar no es penalti. Ha habido varios casos esta temporada, voy a mencionar solo un par. El primero, el de Fabio Silva, el pobre hombre, el delantero de los Wolves, que acabó llorando. Pitaron penalti por esto. No, el jugador no cae por la acción de Fabio Silva. Se tira. Es evidente, se tira. Pero claro, como se han tocado las dos piernas, pues nada, el árbitro señaló penalti, pues es penalti. Fabio Silva acabó llorando y los Wolves pues acabaron siendo perjudicados una vez más, como ya pasó en el primer partido de la temporada, en el cual el VAR no entró. En esta ocasión sí, por un penalti claro de Andrea Onana. Y vimos hace poco, la semana pasada, el caso del penalti de Martin Dubravka, el portero del Newcastle, sobre Diogo Jota. Diogo Jota, que se lanza al suelo aproximadamente 2 metros después de pasar a Martin Dubravka. Aquí ya ha pasado a Martin Dubravka, sigue en pie. ¿Qué pasa? El balón se le va y se tira al suelo. Pero es evidente que no cae por la acción de Martin Dubravka. Lo que pasa es que en el VAR dicen, pero llegan a rozarse. Bueno, pues como llegan a rozarse, pues el árbitro señala penalti. No, es un piscinazo. Pero como estos, vemos un montón cada temporada. Entonces, ¿cuál es el propósito del VAR? Si hay errores constantes, que lo vemos con nuestros ojos, son errores y el VAR no hace nada. Lo hemos visto en el penalti de Fabio Silva. ¿No se suponía que el VAR iba a corregir errores? Pues ese es un error. El árbitro señaló un penalti que no era penalti. Entonces, ¿para qué tenemos el VAR? Siguiente punto. El VAR también comete errores y muchas veces ni siquiera tiene los elementos de juicio para tomar una decisión. Estamos confiando en una tecnología que no es infalible. Entonces, yo me pregunto, si el VAR no es infalible, entonces, ¿por qué no dejamos al árbitro que haga su trabajo? Os pongo algunos ejemplos. Ya hemos mencionado varios casos al inicio del vídeo en el que el VAR cometió errores graves. El gol válido de Luis Díaz ante el Tottenham, que acabó teniendo un impacto en el resultado final, el penalti de Onana ante los Wolves, pero hay muchos casos en que el VAR simplemente no tiene elementos para tomar una decisión. Pasó con el gol del Newcastle, que hemos comentado también, en el cual el VAR revisó hasta 3 cosas. No pudo determinar el VAR si existía fuera de juego de Anthony Gordon después de que Joelinton golpeara el balón con la cabeza, como admitieron desde el propio PGMOL, que es el organismo que regula a los árbitros en Inglaterra. Ellos mismos dijeron, no había ángulo disponible de cámara para ver el punto de contacto. Es decir, al final, tenemos que tomar una decisión, pero es que en realidad en la cámara no se ve. Bueno, pues entonces, ¿qué sentido tiene? Tampoco pudieron disponer de otro ángulo para determinar si el balón había salido de fondo o no. Algo muy similar a lo que sucedió con el 0-1 del West Ham ante el Arsenal durante estas fiestas navideñas. Thomas Souček remató un pase atrás de Jarrod Bowen sobre la línea de fondo, pero el VAR no pudo determinar de ninguna forma si el balón había salido completamente o no, porque el propio Jarrod Bowen, lo mismo que pasó en el caso del Newcastle, tapaba el balón. Lo mismo pasó en aquel caso, en que el balón quedó entre Joelinton y Gabriel Magalhães y no se veía el balón, con lo cual no podían determinar en qué momento se había producido el contacto. Es decir, que muchas veces estamos confiando en una tecnología que ni siquiera tiene los elementos para tomar la decisión. El año pasado sucedió lo mismo en un Wolves-Liverpool, en que los Wolves se le anuló un gol válido porque las cámaras del VAR no tenían ángulos desde el cual comprobar en qué momento se había producido el punto de contacto. Algo que sí sucedía, cosa curiosa, con la cámara táctica a la que tenía acceso los Wolves y a la que tenía acceso Julen Lopetegui. Así que los Wolves desde el banquillo dijeron, un momento, si el gol es válido, lo estamos viendo en este ángulo, un ángulo que no tenían en el VAR. En la cámara táctica de los Wolves se observaba cómo, efectivamente, en el momento que se centraba el balón y se impactaba el balón, no había fuera de juego del jugador de los Wolves que acaba rematando en el segundo palo. Pero el VAR no tenía esa cámara, con lo cual, gol anulado. Así que muchas veces ni siquiera el VAR tiene elementos para tomar
estas decisiones, así que ¿por qué no vamos directamente con lo que dicen los árbitros? Y finalmente, hay también un último elemento que es un problema para el VAR, que es que no entra cuando en ocasiones sí tendría que entrar. En el famoso Tottenham-Liverpool, que ya hemos mencionado en varias ocasiones, Diogo Jota fue expulsado por 2 entradas sobre Destiny Udogie en un minuto, que también dices, Diogo, tampoco hacía falta, ¿vale? Frenale un poquito. El caso es que la segunda falta no era amarilla, y de hecho, se la quitaron a posteriori. Pero claro, el VAR no entra en segundas amarillas, así que el Liverpool no solo le anularon un gol válido, sino que además le expulsaron a un futbolista por una segunda amarilla que no era amarilla y que luego reconocieron que no era amarilla y se la quitaron, pero el VAR ni siquiera puede entrar en esos casos. Entonces tenemos una tecnología que no tiene elementos muchas veces, que luego cuando puede entrar para corregir un error no puede hacerlo por la normativa. Bueno, entonces ¿para qué nos sirve el VAR? Lo mismo sucedió que en el caso de Diogo Jota ante el Tottenham, lo mismo sucedió con Wally Boli en el Nottingham Forest Bournemouth. Vio una segunda amarilla por una entrada sobre Adam Smith que no era ni falta y de nuevo tuvo un impacto en el resultado porque los Wolves acabaron perdiendo por 2-3. En la acción se ve clarísimamente, hay cero dudas, de cómo Willy Boli va a ras de suelo e impacta el balón, que además sale en la dirección en la que lo golpea Willy Boli. Luego, efectivamente, pues chocan con el jugador del Bournemouth, pero el balón limpiamente lo juega Willy Boli. No hay ningún tipo de falta, no es ni falta esa acción. No es que no sea amarilla, es que no es ni falta. Como resultas de esta acción, Willy Boli vio la segunda amarilla, fue expulsado y su equipo, el Nottingham Forest, acabó perdiendo el partido, como digo, ante el Bournemouth por 2-3. Todos estos son los problemas que genera el VAR. Pero ya hemos dicho que el VAR no se va a ir a ninguna parte, al menos a corto plazo. Así que hoy os vamos a poner, muchachos, unas soluciones. Ya sabéis, periodismo de soluciones. Muy bien. Vamos a comenzar con la primera solución que proponemos, que tiene que ver con cómo provocar que haya menos interrupciones y cómo limitar el uso. En la Euroliga de baloncesto, los entrenadores tienen 2 challenges, se cambió la normativa hace poco, durante cada partido, pero tienen que usar uno en los primeros 38 minutos o lo pierden. Bueno, en Premier League podríamos introducir una medida similar. Se podría hacer algo parecido, que los entrenadores tengan un challenge en los primeros 80 minutos, que se pierde si no se usa, y otro para los últimos minutos, en los cuales hay un mayor impacto sobre el marcador y en el cual es más probable que exista algún tipo de acción en la cual tenga que entrar el VAR. Y si el VAR les da la razón, lo mantienen, y si no les da la razón, lo pierden. De este modo tienes asegurado que solo habrá como máximo 4 interrupciones, 2 por entrenador. Lo máximo que habrá será 4 interrupciones en el partido. El resto del partido, pues se encargará el árbitro, ¿vale? Hay una acción polémica, ¿algún entrenador reclama? No, jueguen, ya está. Ya está, estás limitando el número de interrupciones por partido, pero si algún entrenador considera que hay una acción flagrante, puede pedirlo, y si tiene razón, pues entonces lo retiene y en una siguiente acción puede de nuevo volver a pedirlo. Primera propuesta, que sean los entrenadores los que pidan en caso de que consideren que haya un error flagrante. Segunda cuestión. Hay muchos casos en los cuales al VAR les falta transparencia y lo vemos constantemente. Luego a posteriori difunden los audios, no sé qué, falta transparencia. Segunda solución que proponemos, que los árbitros tengan micrófono, se hace ya en muchos deportes, tengan micrófono y que además las acciones se vean en pantalla en el estadio, de forma que los aficionados que están en el estadio puedan ver exactamente qué se ha revisado y cuál ha sido la decisión. Y del mismo modo que los árbitros tengan un micrófono con el cual poder explicar al público qué están haciendo, porque muchas veces se interrumpe el juego durante 5 minutos y no sabes ni qué están revisando. En la pantalla sale, bueno, está revisando fuera de juego. En el caso del Newcastle, por ejemplo, era una jugada muy confusa. No estaría mal que el árbitro dijera, hey, estamos revisando el gol por 3 motivos. Primero, si ha salido de banda. Segundo, si ha habido falta de Joelinton sobre Gabriel Magalhães. Y finalmente, si ha habido fuera de juego. Bueno, ya está, ya lo sabes. Y cuando se toma la decisión, dices, hey, finalmente hemos determinado que el balón no ha salido, que tal, no sé qué, con lo cual el gol es válido. Y así se explica a la gente, no solo la que está en el campo, sino también la que lo está viendo en televisión. Es decir, segundo punto, transparencia, micrófono y que se vea en pantalla. En tercer lugar, uno de los casos en los cuales el VAR es más polémico es por el tema de los fueras de juego. Requiere mucho tiempo analizar, se tira la línea, al final, hey, pero realmente se ha parado el frame en el momento en que se golpea el balón,
pero ¿en qué parte del brazo se coloca la línea o no se coloca la línea? Bueno, solución que proponemos aquí, la introducción del fuera de juego semiautomático, que ya se ha utilizado, como sabréis, en muchas competiciones internacionales. Y que al final, bueno, pues lo que hace es, a través de varios puntos, traza estas imágenes hechas por ordenador y determina si existe fuera de juego o no. Será más o menos claro, pero al menos será una tecnología idéntica para todos los partidos, ¿vale? Porque una cosa que pasa ahora es, bueno, es que la línea la puedes trazar un poco más aquí, un poco más allá, puedes retroceder el frame, bueno, aquí es automático, ¿vale? Es automático. Entonces, si hay un error, es un error de la tecnología, y además será el mismo error para absolutamente todos los equipos. Tercera solución, el fuera de juego semiautomático. Cuarta solución, cambio de protocolo. Eliminar esto que comentábamos antes de que, bueno, es que ha habido contacto, con lo cual ya no entramos, ¿no? Es que Fabio Silva le ha tocado, bueno, no, sí, le ha tocado, pero no ha hecho penalti. Yo entro en el área y voy al rival y le hago, hola, ¿qué tal, amigo? Bueno, le he tocado, pero no es penalti, ¿no? Estoy haciendo, puedo ser pesado, puedo ser un cuñado, pero no estoy haciendo un penalti, ¿no? Entonces, eliminación de esa norma. No, si hay contacto, el VAR ya no entra. No. Aquí de lo que se trata es de revisar si hay penalti o no hay penalti. Da igual si hay contacto o no hay contacto. De lo que se trata es de revisar si hay penalti. Si no hay penalti y el contacto no es suficiente, el VAR tiene que decírselo al árbitro. Caballero, oiga, ha señalado penalti y está equivocado, revíselo. Váyase a la pantalla a verlo. Porque es verdad que lo toca, pero usted considera que eso realmente es un penalti, así que eso hay que cambiarlo inmediatamente. Porque si no, se dan situaciones en las cuales el VAR se da cuenta de que eso no es penalti, pero no hace nada. Entonces, ¿para qué nos sirve el VAR? O sea, genera interrupciones, nos quita la alegría de las celebraciones, pero luego no hace lo que se supone que tiene que hacer, que es eliminar las injusticias y los errores. Si no elimina injusticias y errores y nos está pudriendo la vida a los aficionados, entonces ¿para qué demonios lo queremos? Y quinto punto, amigos, cambiar algunos de los casos, introducir nuevos casos en los cuales el VAR puede usar, como es el caso más evidente de las segundas amarillas. Que tú dirás, y estoy de acuerdo contigo, tú dirás, bueno, si entran las segundas amarillas, ¿por qué no en las primeras? Imagínate el caso en el cual la segunda amarilla es segunda amarilla, pero la primera no era. En ese caso, el jugador se va a ir expulsado, mientras que en el caso en que la primera sí era y la segunda no, no se va expulsado. Mientras que, y el caso al final es el mismo, una no era y otra sí era. Bueno, no tengo soluciones perfectas, ¿vale? Tengo algunas soluciones. En todo caso, eso es mejor que simplemente dejar que todas las expulsiones por dos amarillas sean incorrectas. Al menos de este modo nos encargamos de eliminar las que son por segundas amarillas incorrectas. Las que había una primera amarilla incorrecta, bueno, pues esas nos las seguiremos comiendo, porque lo que podemos hacer es revisar todas las amarillas, ¿vale? Ni tampoco podemos hacer, segunda amarilla expulsión, revisemos la primera. Y entonces si no era la primera, le quitamos la primera, pero le ponemos la segunda. No. Pero al menos estamos mejorando algo. Yo no he dicho en ningún momento que tuviera soluciones perfectas, he dicho que tenía soluciones. Dejadnos en comentarios qué opináis sobre el VAR. ¿Os lo cargaríais del todo o no? ¿Cómo lo mejoraríais? ¿Estáis de acuerdo con nuestras soluciones? En caso de que estéis de acuerdo, nos lo dejáis abajo en comentarios. Si no estáis de acuerdo, tenéis muchos más vídeos de la media inglesa que podéis seguir viendo para seguir alegrándose el día. Si te ha gustado este vídeo, no dudes en suscribirte al canal, de este modo nos ayudas y además, es gratis, o sea que no tienes nada que perder, danos una oportunidad y suscríbete a la media inglesa.